En noviembre de 2025, mi esposo y yo adoptamos un cachorro de 6 meses y lo llevamos a nuestro departamento, en el que todavía estábamos terminando de acomodarnos. Desde el primer día comenzamos a enseñarle a hacer sus necesidades afuera. Soy una persona bastante ansiosa, así que le pedí a mi esposo que instalara una cámara para poder vigilar al cachorro cuando no estuviéramos en casa. Yo trabajo en una empresa y normalmente paso la mayor parte del día afuera, mientras que mi esposo tiene un horario mucho más flexible. Algunos días puede quedarse en casa todo el día y otros puede regresar en distintos momentos. Nuestro departamento tiene muchas alfombras blancas y, en general, todo es de colores bastante claros. Así que, mientras el cachorro terminaba de aprender a hacer sus necesidades afuera, decidimos que cuando ninguno de los dos estuviera en casa cerraríamos las puertas de todas las habitaciones y lo dejaríamos en el pasillo, donde tendría acceso libre a su comida, agua, juguetes y camas. En ese momento todavía teníamos muy pocos muebles, así que el único objeto grande al que podíamos sujetar la cámara era mi bicicleta. Aproximadamente 3 meses después de llevar al cachorro a casa, hubo un día en que tuvimos que dejarlo solo durante unas 5 horas. Yo estaba trabajando y mi esposo había salido a grabar. Cuando regresó, alrededor de la 1 de la tarde, encontró al cachorro temblando de manera incontrolable y con una pata rota. Sin duda, fue uno de los días más difíciles que habíamos vivido. Quiero muchísimo a nuestro perro y me aterraba pensar que tendría que someterse a una cirugía y todo lo que pudiera venir después. Hay otro detalle muy importante: nuestra cámara se activa cuando detecta movimiento. Así que, cuando regresamos a casa, lo primero que quisimos hacer fue revisar las grabaciones para intentar descubrir qué podía haberle ocurrido, sobre todo porque no habíamos recibido ni una sola notificación de movimiento mientras estuvimos fuera. Y, por alguna razón, no había ninguna grabación. Después de la cirugía, que afortunadamente salió bien, nos concentramos por completo en su recuperación. La rehabilitación es difícil, especialmente cuando se trata de animales, pero estábamos dispuestos a hacer absolutamente todo lo necesario para que nuestro perro se recuperara y pudiera llevar una vida plena y saludable. Con el tiempo, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Volvimos a sentirnos cómodos dejándolo solo en casa. Siempre comprobábamos que todo funcionara correctamente, que la cámara estuviera grabando y, mientras estábamos fuera, revisábamos periódicamente cómo estaba. Y justo cuando finalmente sentimos que todo estaba bien otra vez, ocurrió algo más. En junio, nuestro perro saltó repentinamente de la cama y cayó mal sobre la misma pata que se había fracturado anteriormente. Volvió a fracturársela, esta vez en 2 partes. Al mismo tiempo, se golpeó el ojo contra la pata de una mesa. Es importante mencionar que, como es un bulldog francés, siempre hemos tenido muchísimo cuidado con sus articulaciones y su columna. Nunca había saltado del sofá ni de la cama por su cuenta. De hecho, siempre parecía tener miedo de hacerlo. Cuando quería bajar de la cama, se quedaba parado en el borde, nos miraba y esperaba a que alguno de nosotros lo levantara y lo pusiera en el suelo. Pero esta vez fue diferente. Mi esposo lo había puesto sobre la cama y, de repente, pareció ver algo que lo asustó. Saltó inmediatamente de la cama y salió disparado directamente contra la pata de una silla. Mi esposo lo llevó corriendo a la clínica veterinaria. Yo dejé todo lo que estaba haciendo en el trabajo y fui a toda velocidad para estar con nuestro pequeño. Cuando llegué, vi que donde debería haber estado su ojo había algo que parecía una herida abierta y muy grave. Ese día tuvimos que dejarlo en la clínica para que lo operaran y no pudimos llevarlo de vuelta a casa hasta 3 días después. No he parado de llorar. He estado caminando por toda la casa, intentando averiguar si todo esto era culpa mía por no haber preparado correctamente el departamento antes de traer al perro. Cuando finalmente pudimos recogerlo, los veterinarios nos dijeron que durante las siguientes 3 semanas no podía moverse prácticamente nada. Tendríamos que mantenerlo confinado, evitar que caminara y darle de comer y beber nosotros mismos.
Compramos todo lo necesario y preparamos un espacio cómodo para su recuperación. Pero seguía sin poder quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Así que decidí pedirle a una clarividente que fuera a nuestra casa para hacer una limpieza espiritual de todo el departamento. Cuando llegó, comenzó a sentirse mal casi de inmediato. Me dijo que tenía la sensación de que alguien había puesto algún tipo de maldición sobre el departamento. Me dio unas velas y me pidió que la siguiera mientras recorría cada habitación recitando oraciones. Yo iba detrás de ella con una vela en la mano. Y cuando llegamos al lugar donde solía dormir mi perro, la vela comenzó a producir una cantidad alarmante de humo espeso. Sé que llamar a una clarividente puede sonar extraño, pero quiero aclarar algo muy importante. Es una mujer que me ayudó muchísimo en el pasado y que, de cierta manera, incluso logró ayudarme a sanar. Por eso sabía que podía recurrir a ella para algo así. Además, en el pasado nos había dicho muchas cosas sobre nuestra casa, sobre mi esposo y sobre mí que aparentemente no había forma de que pudiera conocer, así que nunca había dudado realmente de sus capacidades. Después de terminar todos los rituales y hacer todo lo que consideraba necesario, me dijo que le diera a mi perro agua que ella había bendecido mediante sus oraciones y que yo continuara rezando por mi cuenta. Y después de aquello, todo pareció estar bien. Pasaron un par de meses. Lo único que seguía preocupándome era el estado de ánimo de nuestro perro. Después de todo lo que había sufrido, parecía haber perdido completamente el interés por casi todo. Lo único que realmente quería era dormir y comer. De vez en cuando lo sacábamos a pasear, sí parecía disfrutar cuando podía relacionarse con otros perros. Por eso mi esposo y yo decidimos conseguirle un cachorro para que tuviera compañía. Después de todo lo que habíamos vivido, esta vez fuimos extremadamente cuidadosos. Preparamos la casa a conciencia antes de llevar al nuevo cachorro. Ahora lleva aproximadamente una semana viviendo con nosotros y parece completamente cómodo. Los dos perros se han hecho muy amigos. Juegan juntos, duermen uno al lado del otro, se roban la comida y, en general, se llevan increíblemente bien. Pero hace un par de días ocurrió algo con el cachorro. Se lastimó un ojo. De la nada. Yo estaba en la misma habitación. Estaba jugando con su juguete y no vi que se golpeara con nada. De repente comenzó a llorar y vi que su ojo se había puesto completamente rojo, como la sangre. Lo llevé corriendo al veterinario. El veterinario nos dijo que se trataba de un traumatismo y que probablemente se había golpeado con bastante fuerza sin que yo lo notara. Por suerte, dijo que se curaría por sí solo y que no había ocurrido nada grave. Regresamos a casa y el cachorro volvió a estar feliz y lleno de energía. Y hace literalmente una hora ocurrió algo que no puedo dejar de pensar. El cachorro estaba completamente tranquilo cuando, de repente, comenzó a ladrar intensamente hacia una esquina específica de la habitación. Nuestro perro mayor, el mismo que había pasado por todas aquellas lesiones, corrió inmediatamente hacia él. Los dos se quedaron allí, mirando fijamente la misma esquina de nuestro dormitorio. Yo estaba sentada frente a la computadora, así que los vi enseguida y empecé a preguntarles qué estaban mirando. Al principio pensé que simplemente estaban jugando o reaccionando ante algo normal. Pero después de observarlos durante unos segundos más, me di cuenta de que ambos estaban mirando exactamente el mismo punto. Entonces, al mismo tiempo, los dos giraron la cabeza hacia el pasillo, casi como si estuvieran siguiendo con la mirada algo que se desplazaba desde el dormitorio hacia el corredor. Y ahora, sinceramente, no sé qué pensar. ¿A alguien más le ha ocurrido algo parecido con sus perros? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que vuelva a ocurrir lo que sea que esté pasando? Y, sobre todo, ¿existe alguna manera de averiguar qué hay realmente en nuestra casa, si es que hay algo? Perdón si esta publicación parece un poco desordenada. Es la primera vez que publico algo aquí y traté de resumir la historia lo máximo posible sin omitir ningún detalle importante.
Cuando tenía 19 años, trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera a las afueras de mi pueblo. Mi turno era de 10 de la noche a 6:30 de la mañana, y durante esas horas me quedaba completamente solo. La gasolinera estaba ubicada junto a una carretera bastante transitada durante el día, pero que por las noches solía estar mucho más tranquila. En promedio, recibíamos una docena de clientes. Algunos entraban por dulces o café y otros simplemente a cargar gasolina. La mayor parte del tiempo yo estaba con el teléfono, levantándome de vez en cuando para hacer alguna tarea dentro del establecimiento. Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer. Ya iba tarde. Mi auto había tenido problemas para arrancar, pero mi papá consiguió ponerlo en marcha. El viento soplaba con una fuerza terrible. El cielo se había vuelto gris y podía sentir la tormenta en el aire. Estaba a punto de llover. No me molestaba. Pensé que aquello haría que mi turno fuera todavía más tranquilo de lo normal, o eso creía. Mientras conducía, tuve que esquivar a un venado que salió de repente de entre los árboles. Maldije por lo bajo mientras mi corazón latía a toda velocidad y, al mirar por el espejo retrovisor, vi al animal observándome mientras me alejaba. Cuando por fin llegué, mi compañera Beth, una mujer mayor, intentó disimular su molestia. Me disculpé varias veces, pero ella se despidió y se marchó. Revisé las 4 bombas de gasolina que había afuera y regresé al interior justo a tiempo para evitar la lluvia. Los truenos retumbaban sobre nosotros mientras recorría la tienda, comprobando que todo estuviera bien surtido y que las máquinas de snacks funcionaran correctamente. Después me senté en mi confiable silla, que debía tener unos 50 años, y puse YouTube. Algunos clientes pasaron por allí, pero la tormenta parecía empeorar cada vez más. Finalmente, la carretera quedó completamente desierta. En algún momento salí de mi trance frente al teléfono para agarrar un hot dog, pero entonces me di cuenta de que la batería estaba a punto de agotarse. Por supuesto, el cargador estaba en mi auto y no pensaba salir ahí afuera ni loco. Metí la cabeza debajo del mostrador buscando otro cargador, pero uno de mis compañeros se había llevado el que compartíamos. ¡Qué cabrón! El edificio pareció estremecerse con el siguiente trueno y, de repente, se fue la luz. Me incorporé y empecé a buscar la linterna. Pero en lugar de encontrarla, descubrí una figura oscura de pie frente al mostrador. Solté un grito y caí hacia atrás en la silla. De alguna manera, aquella reliquia de madera que había sobrevivido desde la prehistoria finalmente se partió bajo mi peso. Me levanté de golpe y me quedé mirando, entre confundido y alarmado, al hombre que estaba frente a mí. Llevaba una capa negra con la capucha puesta. Su rostro, redondo y barbudo, apenas se distinguía en la oscuridad. Era alto y, hasta el día de hoy, no puedo explicar cómo había llegado hasta ahí sin que yo me diera cuenta. No había escuchado el tintineo de la puerta al abrirse. Y aunque hubiera entrado de alguna manera sin hacer ruido, yo solo había estado debajo del mostrador durante 1 o 2 segundos. Pero lo que más me inquietó fue que estaba completamente seco. No llevaba paraguas. No tenía sentido. Perdón, hermano. Me asustaste de muerte. ¿Qué necesitas? El hombre simplemente se quedó ahí, mirándome. De repente fui mucho más consciente de que mi teléfono estaba agonizando. Con la electricidad cortada, tampoco podía usar el teléfono fijo. El hombre desvió la mirada hacia el fondo de la tienda. ¿Tienen bebidas? Sí. Están por allá. Se quedó mirándome unos segundos más y después caminó con movimientos extrañamente rígidos hacia los refrigeradores. Me pregunté si debía salir corriendo en ese momento, pero algo me decía que no lo hiciera. No sabía si era porque pensaba que aquel tipo podría alcanzarme fácilmente o porque simplemente estaba intentando mantener la calma y pensar con lógica. El sujeto era definitivamente extraño, pero ¿para qué arriesgarme a meterme en problemas con mi jefe por abandonar la tienda y la caja? Me quedé sentado, moviendo nerviosamente el pie, esperando a que regresara. Cuando volvió, colocó una pequeña botella de agua sobre el mostrador. La tormenta había oscurecido aún más el interior de la tienda. Apenas podía distinguir lo que había a mi alrededor. Los ojos del hombre permanecían clavados en mí. ¿Tienen cigarros? Sí, claro, ¿cuáles quieres? No quería darle la espalda, así que simplemente comencé a mencionar las marcas que conocía. Cuando terminé, inclinó ligeramente la cabeza. Sabes que eso es malo para la salud. No deberías fumar, Derrick. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué demonios? ¿Cómo sabes mi nombre? Por tu placa. Me sentí como un completo idiota. El clima y la situación me estaban haciendo perder la cabeza. Solo tenía que tranquilizarme y atender al cliente.
Extendí la mano hacia el escáner para cobrarle y volví a sentirme estúpido por segunda vez en cuestión de segundos. La electricidad estaba cortada. El maldito sistema no funcionaba. La caja no sirve. Invita a la casa, amigo. Que tengas buena noche. El desconocido miró la caja registradora y luego volvió a mirarme. Parecía estar buscando alguna excusa para no marcharse. Empecé a preguntarme si había estado esperando que yo abriera la caja para intentar robarme. No me voy. Todavía no. Mierda. Miré mi teléfono. Estaba completamente muerto. Y tuve una sensación horrible, como si yo también estuviera a punto de estarlo. Aquel hombre no había hecho nada. No había levantado la voz ni me había amenazado. Pero había algo en el ambiente. Una sensación de peligro. De que algo terrible estaba a punto de ocurrir. No tenía a dónde ir. Podía intentar enfrentarme a él, pero aquel tipo era enorme. Mientras continuábamos mirándonos, vi movimiento detrás de las puertas de cristal. Un automóvil blanco acababa de entrar a la gasolinera. Nunca había sentido tanto alivio. Por fin había llegado alguien más. Estaba a salvo. 2 hombres jóvenes bajaron del vehículo. Uno llevaba una camiseta negra y el otro una roja. Comenzaron a correr bajo la lluvia hacia el edificio. El hombre de la capa se giró. Entonces se movió más rápido de lo que lo había hecho durante toda la noche y caminó directamente hacia las puertas. Se quedó allí, mirando fijamente a los 2 muchachos. Ambos se quedaron paralizados. Uno de ellos gritó. El otro se dio la vuelta y echó a correr. Los 2 resbalaron y tropezaron bajo la lluvia mientras regresaban completamente aterrorizados hacia el automóvil. Subieron a toda prisa y el conductor salió disparado del estacionamiento. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Acaso conocían a ese hombre? Su reacción había sido casi absurda de lo aterrados que estaban. Parecían tenerle incluso más miedo que yo. El desconocido volvió a mirarme. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. No había ayuda. Estaba atrapado allí con aquel hombre y completamente a su merced. Entonces parpadeó por primera vez en toda la noche. Y sonrió. Sus dientes eran sorprendentemente blancos. Casi perfectos. Que tengas una buena noche, Derrick. Abrió la puerta y salió. No sabía si estaba más confundido o aliviado. Corrí a cerrar con llave, pero cuando miré hacia afuera, el hombre ya no estaba. No había ningún automóvil. No estaba caminando por la carretera. No estaba en ningún lugar. Simplemente había desaparecido. La electricidad regresó unas 2 horas después. Para entonces mis nervios finalmente habían vuelto a la normalidad y el resto del turno transcurrió sin incidentes. A la hora habitual, Seth, el empleado del turno de la mañana, llegó y me estrechó la mano. Derrick, hermano. Me alegra ver que estás bien. ¿Por qué no iba a estarlo? ¿No has visto las noticias en tu teléfono? Unos tipos asaltaron y dispararon contra el empleado de una gasolinera a unos kilómetros de aquí. Pensé que el jefe te había mandado un mensaje o te había llamado. Tal vez lo hizo. Mi teléfono está muerto. ¿Cómo eran esos tipos? Seth se rascó la barbilla. Si recuerdo bien, iban en un Toyota blanco. Eran 2 jóvenes y había un tercero que conducía. Sentí que se me iba todo el color de la cara. Seth se dio cuenta de inmediato. ¿Qué? No tenía sentido. Yo había estado a punto de convertirme en su siguiente víctima. Pero si aquellos tipos iban armados, ¿qué demonios habían visto para aterrorizarlos de aquella manera cuando miraron hacia las puertas? ¿Qué habían visto realmente a través de aquellos cristales? Salí del edificio y caminé entre los charcos hasta llegar a mi auto. Me senté en el asiento del conductor durante unos segundos, completamente absorto en mis pensamientos. Entonces recordé que necesitaba encontrar el cargador de mi teléfono. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba. Junto a mi placa con mi nombre. La mujer de blanco detrás del campo. Odisha, principios de los 2000. Soy de un pequeño pueblo de Odisha, India. Esto ocurrió alrededor de 2001 o 2002, cuando yo era niño. Ahora tengo 29 años. Frente a nuestra casa había un enorme terreno baldío donde todos solíamos jugar. Cricket, fútbol, lo que fuera. Al fondo del campo había un muro que marcaba el límite. Y detrás de ese muro, todo era diferente. Había 3 montañas. La del centro era más pequeña, pero las 2 de los lados eran enormes.
Al pie de aquellas colinas comenzaba una selva muy densa, llena de árboles de sal, arbustos, plantas de poca sombra y muchísimos mangos enormes. Era un lugar espeso, silencioso y, sinceramente, bastante inquietante. Normalmente evitábamos acercarnos. Aún así, durante el verano la gente solía ir allí a recoger mangos. Algunos incluso se adentraban más en las colinas para recoger leña. Pero hubo un incidente que hizo que aquel lugar me resultara todavía más perturbador. Un día, una vaca murió electrocutada cerca de allí, debido a unos cables de alta tensión. Murió en el mismo lugar. La gente se acercó para ver lo ocurrido, pero nadie se llevó el cuerpo. Después de un par de días llegaron los buitres. Luego, los perros. Todavía recuerdo el olor que había en el aire y cómo el cuerpo adquirió un tono rojizo oscuro cuando caía el sol. Ya ni siquiera parecía una vaca. Había algo extraño en ella. Y a partir de entonces, aquel lugar empezó a sentirse diferente. Era un silencio que no parecía natural. Pero los niños somos curiosos. Una vez, mis hermanos y yo fuimos hasta allí precisamente por curiosidad. Aquella imagen se me quedó grabada durante años. Los pájaros, los perros, aquel silencio. Todo el lugar nos provocaba una sensación horrible. Pero el verdadero terror vino después. 1 o 2 semanas más tarde, mi hermano, 2 amigos y yo decidimos ir a recoger mangos. Evitamos el camino que pasaba cerca de donde había muerto la vaca y tomamos otra ruta, estrecha, cubierta de vegetación y mucho más oscura. De esos caminos donde hasta tus propios pasos parecen sonar demasiado fuerte. Cuando nos acercamos a los árboles de mango, la vimos. Era una mujer vestida con un sari blanco, de pie junto a los árboles. Estaba de espaldas a nosotros. Parecía tener unos 40 o 50 años. Comenzó a caminar lentamente alrededor de uno de los árboles, dando vueltas. Pero no caminaba como una persona normal. Cada paso parecía ocurrir con cierto retraso, como si su cuerpo se moviera siguiendo algo que no estaba sincronizado con ella. Llevaba el cabello largo completamente suelto. Uno de mis amigos me agarró del brazo con tanta fuerza que me hizo daño. Luego susurró, casi sin poder hablar: "No te muevas, eso no es humano". Después dijo: "Eso no es una persona, es una Dani". Y salió corriendo sin siquiera mirar atrás. Los demás nos quedamos allí, intentando convencernos de que simplemente era una mujer recogiendo mangos. Quizá solo está recogiendo mangos, dije. Entonces, de repente, ya no estaba. Y un instante después volvió a aparecer. Era como si desapareciera y reapareciera mientras daba vueltas alrededor del árbol. Sentí que se me oprimía el pecho. Uno de mis amigos recogió unas piedras y las lanzó hacia el lugar donde ella había estado. Las piedras cayeron al suelo. Ella no se movió. No nos miró. No reaccionó en absoluto. No podíamos distinguir bien su rostro porque la luz empezaba a desaparecer, pero había algo en la manera en que parecía mirar, algo que no se sentía normal. No parecía que nos estuviera viendo. Era como si ya supiera que estábamos allí. Fue entonces cuando realmente nos invadió el miedo. Estaba oscureciendo. El sol estaba a punto de desaparecer y todo el lugar parecía más pesado, como si el aire hubiera cambiado. Por un segundo, todos parpadeamos. Ella había desaparecido otra vez. Eso fue suficiente. Salimos corriendo. Ni siquiera recuerdo haber decidido hacerlo. Nuestros cuerpos simplemente reaccionaron. Atravesamos los arbustos a toda velocidad, nos arañamos las piernas, saltamos el muro y no nos detuvimos hasta llegar al campo. Cruzamos corriendo todo el terreno y se lo contamos a los demás. Por supuesto, nadie nos creyó. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi familia, mi madre me regañó por haber ido hasta allí. Pero mi abuela, ella no se rió. Se quedó en silencio. Entonces me contó algo que habría preferido no escuchar nunca. Me dijo que, algunos años antes, una mujer había muerto cerca de ese mismo lugar. Trabajaba en una obra de construcción y llevaba ladrillos sobre la cabeza cuando un viejo muro se derrumbó sobre ella. Murió en el acto. Y aquel lugar estaba muy cerca de esos árboles de mango. Mi abuela me dijo que jamás volviera allí. Ni al anochecer. Ni solo. Ni nunca. Durante muchos años, no lo hice. Unos 10 o 12 años después, regresé con mis primos durante el día. Recogimos mangos, bromeamos e intentamos hacernos los valientes. Pero incluso entonces, no pude quedarme allí mucho tiempo. Porque hay lugares que no solo guardan recuerdos. Guardan algo que nunca se fue realmente. Hay cosas que uno nunca olvida. Y hay lugares que tampoco olvidan.
Crecí en una zona rural de Iowa. Y no me refiero a vivir en un pueblito pequeño, sino en ese tipo de lugar donde la casa más cercana está a varios kilómetros y tu mejor amigo puede ser una vaca. Nuestra propiedad estaba rodeada de campos de maíz por 3 lados. Mi padre cultivaba esas tierras desde hacía 40 años. Antes que él, lo había hecho mi abuelo. Era una tradición familiar. Mucho trabajo. Y mucho silencio. A veces, demasiado silencio. Tenía 12 años cuando el maizal empezó a ponerse extraño. Era finales de julio. Para entonces, las plantas deberían haberme llegado más o menos al pecho, preparándose para la cosecha de unas semanas después. Pero aquel año era diferente. El maíz había crecido muchísimo más de lo normal. Algunas plantas alcanzaban fácilmente los 4,5 metros de altura. Además, estaban tan juntas que uno podía perderse entre ellas si no se tenía cuidado. Y yo no siempre tenía mucho cuidado. Mi padre decía que simplemente había sido un año excepcional para los cultivos. Había llovido bastante y la tierra era fértil. Pero incluso él parecía inquieto. Últimamente regresaba de los campos más tarde de lo habitual, con el ceño fruncido. Nunca decía nada. Pero podía verlo en sus ojos. Algo no estaba bien. Una tarde, después de cenar, mi hermano pequeño Jimmy y yo estábamos jugando a las escondidas. Él tenía 5 años y era un pequeño travieso. Esa noche insistió en que jugáramos dentro del maizal. Le dije que estaba demasiado oscuro. Que papá nos mataría si se enteraba. Pero Jimmy siguió insistiendo hasta que cedí. Fue el peor error de mi vida. Salimos justo cuando el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte. El maíz formaba una enorme pared verde oscuro a nuestro alrededor, agitándose con la brisa del atardecer. De noche, aquel lugar se sentía diferente. Más vivo. Como si nos estuviera observando. Conté hasta 20. Jimmy ya había tenido tiempo de esconderse. Podía escuchar sus risitas mientras se alejaba entre las plantas. Empecé a caminar, llamándolo en voz baja. Jimmy. Sal de ahí. Te voy a encontrar. No respondió. Solo se escuchaba el suave movimiento de las plantas. Y entonces oí otro sonido. Un leve roce. Como si algo estuviera arrastrándose por la tierra. Me detuve. Contuve la respiración. Jimmy. Eres tú. El sonido cesó. El maizal quedó completamente en silencio. Demasiado silencio. Hasta el viento parecía haberse detenido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Jimmy. Ya no tiene gracia. Otra vez nada. El miedo empezó a apoderarse de mí. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Que había sido el viento. Un conejo. Cualquier cosa. Pero sabía que no. Entonces lo escuché otra vez. Más cerca. Un gruñido bajo y gutural. No sonaba como ningún animal que conociera. Era algo diferente. Algo que jamás había escuchado antes. Me giré de golpe. El corazón me golpeaba con fuerza contra el pecho. Sentía que algo estaba justo detrás de mí. Pero no había nada. Solo el maíz. Hileras interminables de plantas que se extendían en todas direcciones. Jimmy. Grité. La voz se me quebró y sentí lágrimas en los ojos. Y entonces lo vi. Solo durante un instante. Entre 2 hileras de maíz había una figura. Alta. Delgada. Mucho más alta que las propias plantas. Se movía de una manera extraña, brusca, antinatural, como si estuviera luchando contra unas cuerdas invisibles. Era completamente negra. No un negro normal. Parecía absorber la poca luz que quedaba a su alrededor. No podía distinguir ningún rasgo. Solo una silueta. Una sombra enorme que se alzaba entre el maíz. Giró la cabeza. No pude ver sus ojos. De hecho, no parecía tenerlos. Pero supe que me estaba mirando. Lo sentí. Una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Entonces volvió a escucharse aquel sonido. El roce. El arrastre. Esta vez mucho más fuerte. Mucho más cerca. Venía hacia mí. Y entonces escuché un grito. El grito de un niño. Jimmy. Eso bastó para sacarme del estado de terror en el que me encontraba. El miedo por mi hermano fue más fuerte que cualquier otra cosa. Me di la vuelta y corrí. No hacia la casa. Hacia lo más profundo del maizal. Hacia donde había escuchado a Jimmy. Las plantas me golpeaban la cara mientras corría. Me ardían las piernas. Detrás de mí podía escuchar aquel sonido de algo arrastrándose por el suelo. Se acercaba. Y los gritos de Jimmy se escuchaban cada vez más lejos.
Atravesé una zona especialmente densa del maíz y finalmente lo vi. Jimmy. Estaba agachado en el suelo, llorando, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Me señaló con un dedo tembloroso. Está viniendo. Sollozó. Está viniendo. Levanté la mirada. Y ahí estaba. A pocos metros de nosotros. La figura negra. Ahora podía verla con mayor claridad. Era enorme. Se alzaba sobre nosotros como una torre. Tenía brazos y piernas largos y extremadamente delgados, terminados en algo parecido a puntas afiladas. Su cabeza era demasiado pequeña para el tamaño de su cuerpo. Y entonces vi su boca. Una abertura enorme que parecía extenderse de un lado al otro de su rostro. Dentro había dientes irregulares. No tenía ojos. Pero estaba mirándonos. Lo sabía. Podía sentirlo. Y, de alguna manera, también podía sentir su hambre. Agarré a Jimmy y lo levanté del suelo. ¡Corre!, grité. Salimos disparados entre las plantas. El sonido del arrastre estaba justo detrás de nosotros. Tan cerca que podía sentir algo rozándome la espalda. Pensé que íbamos a morir allí. Perdidos en medio del maizal. Sin que nadie pudiera encontrarnos. Entonces lo vi. El final del campo. El cielo abierto. La noche. Por primera vez sentí esperanza. Corrimos con todas nuestras fuerzas. Salimos del maizal y caímos prácticamente sobre el terreno despejado. Mi padre estaba allí. Había escuchado los gritos de Jimmy. Llevaba una escopeta en las manos y tenía el rostro completamente pálido. Entonces miró detrás de nosotros. Vio a la cosa. Estaba justo en el borde del campo. Mi padre levantó el arma. Disparó. El estruendo resonó por toda la noche. La criatura lanzó un chillido agudo y espantoso, un sonido que parecía hacer vibrar hasta los dientes. Su cuerpo se retorció. Y entonces, se deshizo. Desapareció como uno arrastrado por el viento. No quedó nada. Solo un olor tenue y desagradable, parecido al de algo podrido. Mi padre nos abrazó con fuerza. Estaba temblando. Nunca habló de lo ocurrido. Ni una sola vez. Pero dejó de cultivar aquel campo. Al año siguiente plantó soya. Nunca volvió a sembrar maíz allí. Jimmy tampoco volvió a jugar a las escondidas. Y yo jamás volví a mirar un maizal de la misma manera. A veces, muy entrada la noche, todavía creo escuchar aquel sonido. Ese roce. Ese arrastre. Y, de vez en cuando, todavía veo aquella silueta negra en el extremo de mi visión. Esperando. Esperando a que el maíz vuelva a crecer lo bastante alto.